mensaje de este día es a continuación de lo que venimos viendo de las cartas de Primera y Segunda de Corintios. Venimos estudiando toda esta semana y la semana pasada hablábamos de la parte de evangelismo, ¿no? Cómo uno tiene que activarse en este ministerio que es para todos. Todos tenemos este ministerio, el ministerio de evangelización, el ministerio de llevar la palabra. Y hablábamos de activarlo en cuanto a la visión que nosotros tenemos también, ¿cierto? De ser una iglesia que crece. ¿Cuántos dicen amén? Y crecemos, vamos creciendo. Dios siempre va añadiendo en las diferentes actividades también, los niños, los jóvenes. Hoy veíamos niños y yo la verdad no conozco los nombres de todos, ¿no? Discúlpenme, pero yo a veces se me pierden los nombres. Son los maestros los que están con ellos y conocen, ¿no? Pero los voy conociendo, los corderitos. El Señor dice, apacienta mis ovejas y apacienta de los corderitos, ¿no? Que son los más chiquitos. Así que voy conociendo a los más chiquitos. A veces había algunos que no los había visto nunca, ¿no? Y veo, wow, ¿y esta polvorita quién es? ¿No? Porque anda corriendo para acá, anda corriendo para allá, dice bien. Y entonces ahí me dicen, este es tal. Ah, bueno, entonces ya después ya lo tenía registrado. Pero los maestros que están sin con ellos sí los conocen todo el tiempo y ven cómo Dios va añadiendo también en diferentes actividades, va añadiendo Dios no solamente las reuniones de los mayores, ¿no? De los adultos, sino que también en las actividades de niños, adolescentes, los jóvenes, el Señor también empieza a añadir. Y hablamos de eso, que se trata de eso el Evangelio, de crecer numéricamente, y para eso tenemos que hablar. No hay otra cosa que tengamos que hacer. Y hablamos que la carta de Pablo en los Corintios, Pablo es muy sencillo, muy concreto. Pablo dice que es un evangelio de poder, pero es un evangelio muy sencillo de predicar. Tenía 4 puntos nada más la predicación de Pablo que hizo crecer todas las iglesias de Asia. ¿Cuáles eran estos 4 puntos? Es muy sencillo, muy fácil. Primeramente, predicar a Cristo que murió. ¿Sí? ¿Murió? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Simplemente eso. Anunciar al mundo que Cristo murió por nuestros pecados, pero que también resucitó. Amén. No predicamos un Cristo que murió, no predicamos un Cristo muerto en la cruz, sino que predicamos un Dios vivo. Él resucitó. Y también lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Eso decía Pablo, lo bueno que fue Dios con nosotros, el testimonio nuestro. Cómo llegamos a Dios, lo bueno que ha sido el Señor, ¿no? ¿Cuánto ha sido bueno el Señor con ustedes? Porque conmigo fue tremendamente bueno. Y lo sigue siendo. Entonces uno sigue predicando de lo bueno que es Dios con nosotros, nuestro testimonio personal, lo que hace Dios con nuestra vida, con nosotros. Y lo cuarto y último es anunciar que también lo servimos. ¿Cómo lo servimos? Bueno, lo servimos predicando primeramente el Evangelio. Esa es nuestra principal misión, servirlo a Dios predicando el Evangelio. Después Dios repartió dones y siempre podemos encontrar una tarea según el don que Dios ha repartido para edificarnos unos a los otros. Pero el principal ministerio que tenemos es predicar el Evangelio. Amén. Así que con esas 4 cositas ya hay un evangelio y una predicación de poder. Anímate a contar estas 4 cosas que todo cristiano, que todo hijo de Dios vive. Y hoy, como somos una iglesia que crece, pero con gente que crece, la carta también a los Corintios es una carta que habla también del crecimiento espiritual, del crecimiento personal. Uno tiene que también crecer espiritualmente, madurar. Decirle al de al lado, hay que madurar, mi hermano. Sí, pues se trata de eso también, hay que madurar, hay que crecer. Porque podemos crecer numéricamente, mirá, la verdad que todos empezamos a trabajar, a hacer lo que tenemos que hacer, empezamos a predicar a Cristo. ¿Dónde? En cualquier lado, dijimos, ¿no? En la calle, espontáneamente, en la parada, circunstancialmente con quien nos topamos o tenemos en el día. No solamente con los que nos rodeamos, sino con también personas circunstanciales que le podemos predicar el Evangelio. Entonces, predicamos, hacemos nuestra tarea y la iglesia comienza a crecer.
pero también debe encontrar personas en crecimiento, personas maduras. Por eso nuestro lema, nuestro eslogan es una iglesia que crece, pero con gente que crece, ¿sí? Con gente que crece también madura espiritualmente. Siempre tenemos que estar creciendo. Y 1 Corintios 3, del 1 al 4, Pablo habla esto a la iglesia de Corintios. Le habla y le dice así: yo, hermanos, no puedo hablarles entonces como gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla. Todavía no podían digerir la comida. Igual que a un niño de pecho, se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no pueden comer o digerir la comida fuerte. Ay, y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias, discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Porque cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, están manteniendo criterios puramente humanos. Pablo está animando a la iglesia de Corintios a crecer, a madurar y a dejar cosas humanas, ¿sí? A dejar cosas humanas, a crecer y enfocarse espiritualmente. Porque uno puede crecer tal vez humanamente, ¿no? Uno puede crecer económicamente, en lo humano, porque trabaja, porque se empeña, porque tiene una profesión, ¿sí? Puede crecer humanamente en muchos criterios, puede tener sabiduría humana. Pero Pablo les está diciendo, ustedes tienen que crecer espiritualmente. Tienen que empezar a crecer espiritual, tienen que empezar a conocer mucho más profundo las cosas de Dios. Yo todavía no les pude hablar esas cosas. Todavía no se las pude presentar tal como son, porque todavía estábamos lidiando con los problemas, con las situaciones, porque eso era lo que pasaba en la iglesia de Corintios, ¿no? Tenía que lidiar Pablo con los problemas, con las circunstancias, con las peleas entre los hermanos. Y entonces dice, ¿cuándo vamos a presentar un evangelio sólido, un evangelio fuerte, un evangelio crecido, un evangelio que eso ya no tiene nada que ver con esta iglesia, sino que es una iglesia espiritualmente que se preocupa únicamente por las cosas espirituales? Amén. Entonces ahí está hablando Pablo y animando a los hermanos a que puedan crecer. ¿Cuáles son estas características? Lo vimos en el devocional, los devocionales diarios, todos los días estuvimos hablando de esto, ¿no? Y la inmadurez se refiere a un niño que no tiene su desarrollo, o sea, no ha desarrollado. Todas las personas tienen un desarrollo humano también, ¿no? Todos crecemos. Nosotros hoy vemos, yo que a mí ya me van pasando los años, empiezo a ver y digo, ¿quién se casó? A veces pienso, ¿quién se casó? Pero si ¿te acordás lo que era la pulguita esta? Decimos con Lorena, ¿no? Era una pulguita y mira ahora se casó. O cuando nos entramos, ¿quién tuvo un hijo? ¿No? Y uno dice, wow, ¿cómo crecen los chicos? ¿Cómo crecen? Y nosotros también vamos creciendo, vamos desarrollándonos. Y así como el desarrollo humano, también debe crecer nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual también tiene que ir creciendo. Y uno tiene que decir, che, ¿te acordás cuando llegó este? ¿Te acordás? Llegó con todos sus problemas, llegó con todas sus cuestiones de carácter, ¿te acordás? Pero mirá lo que es, cómo creció esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrolló también espiritualmente. Mirá ahora está tan fuerte, tan fortalecido, que ayuda, colabora. Qué bueno cómo está tan grande espiritualmente, cómo ha crecido esta persona que, mirá ahora, cómo ya no es aquella persona que entró cabizbajo, con problemas, con situaciones.
¿Te acordás cuando tenía un carácter de locos? ¿Te acordás de su señora que venía y nos decía todo? Que le cambie el carácter a esta persona. ¿Sí? Y sin embargo ahora ha cambiado, ha crecido, ha madurado espiritualmente. De eso se trata la madurez. Y la madurez claramente es cuando uno se mantiene en esa situación como un bebé. Porque cuando llegamos a las cosas del Señor, somos bebés espirituales. Tenemos que aprender, tenemos que desarrollarnos. Alguien también tiene que hacer de papá. Alguien nos va a tener que acompañar, alguien va a tener que también enseñarnos las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces uno es un bebé espiritual y se mantiene como un bebé espiritual. Pero no podemos seguir siempre como un bebé espiritual. ¿Cuáles son las características de un bebé espiritual? Que demanda. Siempre está demandando. Porque los bebés son así. Un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Hay que cambiarlo, ¿qué hace? El llorar es la característica de un bebé. Cuando demanda algo, la atención de sus padres. Yo me acuerdo que todos nos asustaban cuando nosotros íbamos a tener hijos, ¿no? La mayoría le habrá pasado lo mismo. ¡Uy, no te va a dejar dormir! No vas a dormir más ahora. Bueno, yo, gracias a Dios, los dos que tuve se portaron regio. Cada tanto se levantaban se despertaban y pedían una mamadera, pero nada más que eso. Pero hay bebés que sí, ¿no? No te dejan dormir toda la noche. Después los papás están al otro día dormidísimos, no dan más, tienen que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque el bebé demanda. Lo mismo que cuando, después que no te dejó dormir toda la noche y la mamá, que por ahí es la que lo cuida de día, tampoco puede descansar la mamá de día. Sí, no puede descansar porque el bebé demanda. Cada 2 horas dicen que hay que darle de comer. Y el bebé te lo va a hacer acordar. Te va a empezar a gritar, te va a empezar a llorar. ¿Cierto? Entonces un bebé espiritual hace eso. Un bebé espiritual está todo el día pidiendo comida. Dame, 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 dame. Quiero comer, ¿sí? Y uno, no es que uno no lo atienda, no le da de comer. Nosotros, desde aquí, desde el púlpito tenemos palabra, desde las células tenemos palabra, ¿sí? Desde los devocionales tenemos palabra. Y uno entonces comienza también a alimentar a los bebés espirituales que no se pueden alimentar. El discipulado. Y van creciendo a medida que uno va dándole alimento. Pero la característica del bebé es que si se quedan ahí, comienzan a ser demandantes todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, también cuando nos quedamos estancados como un niño, porque hay niños espirituales también, no solamente bebés. Los bebés son los que recién entran, ¿no? Los que están aprendiendo. Pero también hay niños que ya empezaron a crecer. Ya se les dio esa comidita. Dicen que a los 6, 7 meses se le empieza recién al año comienza a comer un poquito más fuerte. Y recién a los 2 años el bebé ya puede comer con cuidado, pero puede comer ya comida sólida, ¿no? Y ahí va desarrollándose. ¿Por qué? Porque necesita ese alimento para su desarrollo. En lo espiritual, los niños también empiezan a crecer. Ya salen de bebés espirituales a niños espirituales. Y estos son los que les habla Pablo, a los niños. ¿Por qué les habla a los niños espirituales y no a los bebés? Sino a los niños, ¿por qué? Porque el niño ya empieza a tener ciertas responsabilidades. Ya empieza a saber cuáles son las cosas que puede hacer y las que no debe hacer. Cuáles son las responsabilidades que puede tener y cuáles son aquellas cosas que el niño ya sabe que esto no puedo hacer. Por ejemplo, cuando uno le va enseñando al niño, le va diciendo, tenés que ordenar. ¿Cuánto les pasó esto? Ya, ¿no? Ya le empezás a un niño, ¿no? A un niño le empezás a enseñar desde chiquito. Hay que ordenar la pieza, no dejes todo tirado. Porque ¿qué hace un niño?
entra a la pieza y se saca la ropa y te la deja toda tirada. Va haciendo caminito de ropa. No me digas que solamente a mí me pasó. ¿Sí? ¿Y qué hacemos los papás? Vamos y vamos juntando el caminito de ropa. ¿Y qué le decimos? ¿Qué le vamos diciendo? No dejes todo tirado. Juntá la ropa, ponela en el tacho de lavar. Y el niño, ¿qué te dice? Sí, sí, sí. Siempre sí, pero nunca lo hace. Entonces uno lo va instruyendo. Cuando va creciendo y si no lo sigue haciendo, ¿uno qué hace? Ya se pone un poco más duro. Como papás, ¿no? Empezamos a disciplinarlo. Entonces podemos decirle mirá, Lorena tiene una amenaza muy... No la voy a decir porque estamos grabando después. Pero tiene una amenaza que le resultó siempre. ¿No? Y empezamos ahí a decirle, mirá, que si no haces esto, tal cosa, ¿no? Recompensa o no recompensa. Pero lo empezamos a instruir y empezamos a disciplinarlos un poquito más duros. En la vida espiritual pasa eso también. El niño comienza a crecer y uno comienza también a decirle más duramente qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene. ¿Cierto? Y más los niños suelen ser muy revoltosos. Son revoltosos. ¿Cuántos tuvieron hijos revoltosos los papás? ¿Sí? Son revoltosos. Los niños son revoltosos. ¿Vos tuviste Minian? Ya también Noé tiene una niña revoltosa. ¿Vieron que los niños son así? Hoy cuando los largamos en el campamento, ¿vieron que abren la puerta del micro y es... Salen corriendo, no saben para dónde corren porque no sabían qué era, pero ellos corren. Son revoltosos. Hay un niño que ustedes por ahí no se acuerdan muy bien, pero que necesitaba mucha corrección. Por ahí los más jóvenes no se acuerdan, pero los más viejitos sí. Uno que interpretaba a Calabró. ¿Se acuerdan? Borromeo. ¿Se acuerdan de Borromeo? A ver, para los más jovencitos lo vamos a sorprender con Borromeo. Ponelo, Santi, a ver. Bueno, estos son los de gamuza. Ay, por favor, con cuidado que son muy delicados, ¿eh? Bueno, Hay más cajas todavía, ¿eh? Bueno, muy bien. Podríamos aprovechar que no hay gente para seguir clasificando, ¿eh? Vamos, Borromeo, vamos. Pasá. Pará con esa pelota. Pará, Borromeo, que no estamos en un estadio de fútbol. ¿Cómo me llamaste? Borromeo. ¿Y por qué me decís Gorromeo? ¿Y qué quiere que te diga, gorro? Yo me llamo... Usted se llama como dice su padre y no le discuta la patria potestad. ¿Cómo es claro? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? ¿Y si esto es una zapatería? ¿Qué vamos a comprar? ¿Fideo? No, fideo nos encargó la mamá. No, los fideos que nos encargó mamita los vamos a comprar después que nos vayamos de la zapatería. Cállate, Borromeo. Quería unos zapatitos para el nene. Ajá. ¿Qué número calza? 39. ¿39? No, pero no de edad, de número 39. A mí no me vas a comprar canoas, ¿entendiste? No te voy a comprar canoas, pero tampoco te voy a comprar zapatos chicos. ¿Sabe que a cada rato le crece el pie? Claro. Pega unos estirones que nos asusta el mocoso. Yo calzo 35, no 39. Ah, calza 35, bueno, está bien, tráigale un 35, pero te anticipo una cosa, ¿eh? En cuanto te queje que te aprieta, te corto los dedos, ¿eh? Tráigale un 39. Bien. Señor, ¿podría ser un modelito en cuero de cocodrilo? Es un poquito caro, pero es lo mejor. Lo que pasa es que el cocodrilo es muy sofisticado, en todo caso algo más común. Voy a fijarme, ¿eh? Permiso. Vos el cocodrilo lo tenés en el bolsillo. Yo lo tengo en el bolsillo, el cocodrilo está bien, lo voy a sacar y que te haga migajas. Cállate, Borromeo, tengamos un día en paz, por favor. Señor, esto es muy bueno y está en oferta. ¿Y este color? Porque, ¿qué tiene el color? Es hermoso. Hermoso, ese color caqui. No, color café. Color café, Borromeo, color café. ¿Sabe que lo noto, señor? El cuero está un poquito arrugado. Becerro puro. Entonces se arrugó cuando vio que lo iban a matar el becerro. Mira qué lindo para regalarle a la tía Florinda. Por favor, con cuidado. Es cuero de bicha. Si es cuero de bicha, a la tía Florinda le vendrían bárbaro, le harían juego con la lengua. Le aseguro que mi tía habla hasta por los codos, señor. Cuando vayamos a visitarla se lo cuento. ¿Pero qué le vas a contar? ¿Que dije que es conversadora? Mirá, Borromeo, llevas a abrir la boca, agarro esto, la pega, así, pero... Ay, perdón, señor, perdón. No tome, sírvase porque este es tan destrozón que por ahí lo agarra y se lo retorce todo. Ay, pero...
Borromeo, tengamos el día en paz. Y créame que... tranquilízate, Borromeo, este chico me saca de las casillas. Mire si le va a regalar a la tía Florinda esa porquería de zapato con lo que delicada que es mi tía. Bueno, claro, los chicos de ahora son bravos. No, diga que a este lo tengo frenado, que si no, bueno, ¿por qué no vamos a lo nuestro, señor? Sí. Señor, ¿preferiría uno con punta cuadrada? Eso sería ideal. Hace juego con mi hijo. Eso sí. Por favor, que me den uno izquierdo y uno derecho, ¿eh? No, por supuesto, señor. No, le digo porque el otro día le compramos zapatos, me vendieron los dos derechos. ¿Y usted no se dio cuenta? No, nos dimos cuenta a los 15 días cuando el pibe se la pasaba caminando en redondo. ¿Qué rompiste ahora? Nada, se cayó el calzador. ¿Cuántas veces te dije que no tenés que tocar nada? Vení para No acá. fue nada, señor. Se le cayó el calzador. Sí, pero este hoy le tira un calzador y mañana le destroza el emporio del mocasín, señor. Y yo como padre tengo un deber, una obligación moral, encauzarlo, corregirlo, encaminarlo, para que el día de mañana, cuando voy por la calle, nadie me señale con el dedo diciendo, ¡ahí va San Pirulo, el padre del maleducado! Eso sí, reconozco que tengo que hacerlo con tranquilidad, dulzura, mesura y serenidad. Borromeo, vení que te reviento, ¿eh? No, porque me vas a pegar, no quiero. No, te voy a regalar el botín de oro, vení para acá. Déjelo, señor. Ahí tiene, para que aprenda a no ser tan destrozón. Mire el desastre que le ha hecho al pobre hombre. Señor, miren cómo me dejaron el negocio, señor. Ahora no podremos vender nada. Mire, por nosotros no se preocupe, porque ahora viéndolo correr al nene, me parece que tiene pie plano y necesita plantilla. En todos casos, vuelvo el lunes y le compramos un 41. Vamos. Muy bien, esto, Borromeo, para los que no lo conocían, la nueva generación no conocía a Borromeo. ¿Sí? ¿Cuántos lo vieron por primera vez, verdad? Sí. Muy bien. Bueno, vos no sos nueva, ¿no lo había visto? Ah, mira. Bueno, ahí está Borromeo, ¿no? Destrozón como él solo. Un chico completamente caprichoso. Y a veces en la inmadurez espiritual somos un poco caprichosos, somos un poco borromeos. Algo que nos dicen no lo hagas y lo seguimos haciendo. No te conviene y lo seguimos haciendo. Y entonces, cuando somos así, caprichosos, a veces nos ponemos como los bebés, que tienen el llanto, demandan, y de repente, cuando somos niños así, caprichosos, lo que suele pasar es que empezamos a destrozar. Empezamos a destrozar todo lo que cae en nuestras manos, en vez de edificarlo, lo destrozamos. Porque no tenemos la capacidad de madurar, no tenemos la capacidad para llevar adelante algo. Entonces, en la inmadurez espiritual es muy peligrosa. Nosotros nos reímos con lo que hace Borromeo, ¿no? Que rompe todo, destroza todo. Pero alguien que es inmaduro espiritualmente, no se le pueden dar. Pablo le estaba diciendo eso a los corintios. Yo no les puedo dar otra cosa. No te puedo poner en un ministerio. No te puedo dar una responsabilidad. Porque todavía sos inmaduro, sos inmadura espiritualmente. Porque si te doy esto, lo más probable es que lo destroces. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces pasa de que un Borromeo puede llegar a agarrar a alguien inmaduro, puede llegar a agarrar algo que se le da como responsabilidad. Pero necesitamos madurar realmente para poder recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que madurar espiritualmente y ahí entonces sí vamos a recibir. El niño caprichoso, el Borromeo espiritual, es ese cristiano que suele quejarse de todo. Suele quejarse de todo, nada le gusta, nada le agrada, siempre está con una queja. Se ofende de todo, suele decir cosas, como vieron Borromeo, cosas que no debe. Hay cosas que uno no tiene que decir. Y sin embargo, el Borromeo, ¿qué hace? El Borromeo va y las dice, las suelta, ¿no? Viste que ahí Calabró lo retaba después, le decía, ¿cómo vas a decir eso de la tía? ¿No? Pero el Borromeo va y el inmaduro espiritual lo dice, no tiene un prejuicio, no tiene un parate, un límite, ¿no? Para decir las cosas, sino que, como es un niño caprichoso, los dice.
Otra de las cosas que el maduro espiritual es que no puede controlarse. No puede controlarse. Quiere algo, lo quiero ya, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. ¿Y saben qué? Cuando uno escucha a un bebé llorar o demandar, ¿no te enternece? ¿Sí? ¿No te enternece? ¿No decís, ay, el bebé, pobrecito, está llorando, ¿no? Te enternece, un bebé llorando te enternece. O bueno, un bebé que es bebé y se hizo encima, también te enternece. Ay, pobrecito, se hizo encima, ¿no es cierto? Hay que cambiarlo, y te enternece. O si se mancha, si se ensucia, porque es un bebé. Entonces uno lo enternece el bebé y lo trata de calmar, ¿no? Lo agarra. Ahora, cuando un niño ya es caprichoso, ya no te enternece tanto. ¿Verdad que no te enternece? Ya decís, ¿cuántos han visto un niño caprichoso? Por ahí le tocó, ¿no? Los míos, gracias a Dios, nunca tuvieron capricho. Fue un milagro de Dios. Pero a veces uno va, ¿no? Y como ellos nunca tuvieron un capricho, a veces la otra vez estábamos en un lugar y había un nene caprichoso. Y estaba el nene demandando, porque ya era un nene, pero estaba demandando capricho, como un bebé. Y estaba, dame. Y la mamá le decía, pero ya te llevé al cine, ya te di de comer, ya te compré esto, ya te compré lo otro. Ya está, le decía, no te voy a comprar más nada. No, pero yo quiero eso. No voy a decir lo que dijo mi hijo mayor al respecto. Cómo corregirlo. Pero te daba ganas de darle una corrección, ¿sí? Te daba ganas de ayudar a la mamá y decirle, ay, dámelo un cachito, ¿no? Entonces, pero así pasa de que un nene llorando por capricho no es agradable. Lo mismo pasa cuando un cristiano inmaduro se encapricha con ciertas cosas. No es agradable, no está bueno. Pero el cristiano inmaduro pretende que vos vengas y le digas, ay, que lo atiendas y que lo comprendas y que lo puedas entender, ¿no? ¿Por qué? Porque él no puede entender de que lo que está haciendo no está bueno, no queda lindo, no es bien recibido. Pero sin embargo sigue en la postura demandante. Después seguimos madurando. Y tenemos al adolescente, ¿sí? Pues ya ahí tenemos ya un adolescente, ya bueno, decimos, ya creció, ya pasó por las etapas de desarrollo y ahora ya es un joven, ¿no? Un adolescente. Y como la palabra indica, adolescente, ¿qué hace? Adolece, ¿sí? Adolece de ciertas cosas, adolece de los cambios, adolece de sus propios cambios. Y en la espiritualidad pasa también esa etapa. Pasa la etapa del cambio. Pasa la etapa de que, estoy cambiando. Y duele esa etapa. No es sencilla. También es una etapa que uno dice, se da cuenta, estamos cambiando, estoy cambiando. Mi vida está siendo transformada. Y yo estoy cambiando espiritualmente. Y hay veces entonces que tenemos el comportamiento del niño caprichoso, pero también nos damos cuenta de que estamos madurando. Y el niño caprichoso va quedando cada vez más atrás. Miren el ejemplo de la palabra, cómo nos muestra a un adolescente en un desarrollo cognitivo y un desarrollo espiritual. ¿Saben de quién les hablo, no? De Jesús. Ahí en Lucas 2, del 41 al 51, dice que Jesús se había quedado solo, se había perdido. Los padres decían, bueno, se quedaron tranquilos porque dijeron, bueno, mi Jesús está con José, y José se había quedado tranquilo porque dijo, Jesús está con María. Y como en esas caravanas solían viajar separados los varones y las mujeres, ninguno se preocupó realmente y no había un WhatsApp para decirle, che, ¿está Jesús con vos? Hoy hubiese sido más fácil, ¿no? Vos le manda un WhatsApp, che, ¿está Jesús con vos? Y el otro dice, no, conmigo no está con vos. A mí se me perdió una vez un chico, ¿sabían eso? Es terrible.
A mí se me perdió Matías, se me perdió en una playa. Y allí en ese momento, ese tiempo que es de pérdida, es horrible, te desesperás, ¿verdad? Habrán sido 15 minutos, menos, pero fue espantoso, fue los peores 10 minutos de mi vida. Y fue así. Lorena se va a comprar en la playa, se va a comprar unos pochoclos. Yo estaba haciendo un castillito, no sé qué era que estaba haciendo de arena, con el otro. Y yo pensé que se había ido con Lorena. Y Lorena pensó que se había quedado conmigo. Y entonces ahí cuando viene Lorena, ¿y Mati? ¿Se fue con vos? No, si lo dejé con vos. No, se fue con vos. No, Mati. Ya Mati no estaba más. Apareció. Gracias a Dios acá lo tenemos. Pero es desesperante. Y ahí entonces a María también le pasa y a José le pasa eso. Y van a buscarlo a Jesús. Vuelven a buscarlo. Cuando ven que no estaba, vuelven a buscarlo. Pasaron 2 días. Tuvieron que volver. Y esos 2 días vemos a Jesús en su adolescencia. ¿Dónde lo vemos? Lo encontramos en el templo, dice la palabra. Y ahí en el templo que estaba haciendo, enseñando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo, mi hermano? Jesús, un adolescente, pero un adolescente completamente maduro, enseñando la palabra. ¿Por qué enseñaba la palabra Jesús? Me vas a decir porque era el Hijo de Dios. Sí, obvio, pero también alguien le tuvo que instruir, alguien le tuvo que enseñar y él tuvo que aprender. Él aprendió lo que le enseñaron. Y por lo tanto, él aprendió tanto lo que le enseñaron que también entonces podía enseñar a otros a los 12 años. No adolecía mucho, sino que enseñaba la palabra. Y dice que todos se maravillaban de la enseñanza de Jesús. Yo creo que ese es el modelo que nosotros tenemos que apuntar. Ese modelo de ser un cristiano maduro, ser un cristiano que a veces estamos adoleciendo ciertas cosas todavía y creo que las vamos a seguir adoleciendo, ¿sí? Porque hay cosas que uno por ahí no se va a acostumbrar. Pero también es ser esos cristianos que realmente podemos madurar y podemos decir, puedo enseñar la palabra, puedo tener una responsabilidad. Miren lo que nos enseña ese texto. Primeramente les dije que enseñaba la palabra, enseñaba las escrituras. Segundo, los sabios se maravillaban y respondían con sabiduría, con conocimiento y con propiedad. ¿Sí? O sea, él tenía respuestas de conocimiento. No era que era un niño que los estaban divirtiendo. A ver qué pavada dice este nene. A ver qué pavada dice este adolescente. No. Enseñaba con madurez, con propiedad. Tercero, podía manejar responsabilidades. Se quedó 2 días solo. Pudo manejar su responsabilidad en ese momento. Podía manejar responsabilidad. Podemos darle una responsabilidad y él la podía manejar. Les dijo, con más razón, le dijo, en los negocios de mi padre estoy. ¿Qué? ¿Ustedes por qué me buscan? ¿No saben que estoy acá? ¿Dónde estoy? En los negocios de mi padre. Amén. Entonces, ahí vemos que podía manejar responsabilidad. Y por cuarto, volvió con sus padres y estaba, dice la palabra literalmente, sujeto a ellos. Era un adolescente, era un niño, un joven de 12 años, pero que sabía bien cuáles eran sus lugares. Su lugar como hijo biológico era estar sujeto a sus padres, como también a su padre espiritual. Amén. Entonces uno aprende esos niveles. El cristiano maduro aprende también esos niveles, aprende a estar sujeto, aprende a responsabilidades, aprende los lugares que debe ocupar, aprende a manejarse con responsabilidad. El cristiano maduro ya no demanda como un niño, ya no es un Borromeo, un niño caprichoso, sino que ha madurado. ¿Para qué? Para entender y para servir a los más débiles. Amén. Para eso quiere Dios que maduremos. Cerramos con algunas características que te quiero dejar de la madurez.
La madurez en un cristiano es sobre todo aquel que vence su propio carácter. La madurez en un cristiano es aquel que venció su orgullo. Es aquel que domina sus emociones, que socialmente se convierte ya en un mediador. ¿Vieron lo que decía Pablo? ¿Por qué no podía él enseñarle cosas más maduras, darle más responsabilidades a los corintios? ¿Por qué? Porque dice que todavía eran débiles, que actúan con criterios humanos. ¿Por qué? Porque andaban en envidias, en discordias. Un cristiano inmaduro, su característica es esa, ¿no? Andar en envidias, andar en discordias, andar en celos. Entonces, un cristiano maduro es todo lo contrario, ya venció eso y se convierte socialmente, se convierte en una persona, en un mediador. Ya es un mediador. ¿Entre quiénes? Entre los débiles, entre los inmaduros o entre los bebés espirituales que hay que atenderlos, y se transforma en un padre o en una madre espiritual, atendiendo a los más débiles. Por eso necesitamos crecer, porque a medida que la iglesia crece, va a necesitar personas en madurez espiritual, va a necesitar personas en crecimiento espiritual. Entonces, una persona que está inmadura y que todavía está en las cosas como Romeo, haciendo lío, trayendo discordia, hablando de uno, hablando del otro, dividiendo, ¿sí? Teniendo celos, teniendo envidia. Entonces no podemos darle la responsabilidad para que pueda atender a un bebé. Seríamos unos inconscientes. ¿Se das cuenta? O no podríamos simplemente brindarle una pequeña responsabilidad dentro del reino. Por eso, mi hermano, necesitamos crecer si anhelamos también que la iglesia crezca. Amén. Así que este es un mensaje de parte de Dios, una carta difícil a de Corintios, para personas que somos difíciles. Es así la carta de Corintios, pero personas que queremos crecer. Un cristiano maduro se nutre, se alimenta sólido, pero también alimenta a los demás. Amén. Comienza a alimentar a los demás. Un cristiano maduro vive con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso no hay lugar para nada más, solamente para la llenura espiritual. Un cristiano maduro atiende las necesidades y los problemas de los demás, porque los suyos Él sabe cómo resolverlos. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta noche. Entre nosotros y en la iglesia vamos a encontrar estos tipos de personas, ¿sí? Y está bien que pase. Yo sí me preocuparía si no tendríamos bebés espirituales. Me preocuparía mucho si no tendríamos personas a quien enseñarles, a quien atender, ¿verdad? Pero también me preocuparía si no veo el crecimiento de esas personas. Amén. Y esto debe ser en este desarrollo, como es el desarrollo humano, debe ser el desarrollo espiritual de la iglesia. Yo creo que tenemos una oportunidad preciosa, mi querido hermano, mi querida hermana, de ir creciendo. De ir creciendo. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente. Y esa oportunidad va a conllevar también responsabilidad. ¿No? Vamos aprendiendo y vamos poniendo a la práctica. Cada tanto nos agarra algún berrinche, viene el Señor, nos corrige, ¿sí? Nos pone ahí el límite de vuelta, nos dice no, por acá, ¿no? Y nosotros ahí nos agarra el berrinche, pero vamos, obedecemos, nos sujetamos, como nos enseña el Señor. Y así debe ser el desarrollo, hasta que vamos madurando. ¿Y sabés qué va a pasar? El día de mañana, cuando vos crezcas espiritualmente, vas a enseñarle al otro que le agarró el mismo berrinche que te agarraba vos, ¿sí? El mismo,
pero ahora lo vas a corregir al otro. ¿Por qué? Porque vos ya superaste ese berrinche. ¿Amén? Ya superaste eso. Así que ahora me toca a mí. Ahora sí tengo la autoridad para poder corregir a otro y enseñarle a otro. Y desde la experiencia también. Y eso es lo más lindo que nos puede pasar. Porque lo enseñamos desde la experiencia. Che, mirá, ¿sabes que yo tenía el mismo problema que vos? Me llevó años resolverlo. Llevó años. Pero el Señor me corrigió una, me corrigió dos, me corrigió tres. Y acá estamos, lo superé. Ahora vos también podés superarlo. A tus tiempos seguramente no van a ser los mismos que los míos. Pero vos también podés hacerlo en el Señor. Amén. Porque en Cristo todo lo podemos. El hombre natural lo vamos a encontrar aquí en la iglesia también. Y lo vamos a encontrar sobre todo afuera de la iglesia. Psíquicos, nos decían los devocionales y los encuentros que tenemos en las células, ¿no? En los encuentros pequeños, aprendíamos esta palabra. Psíquicos. Son personas que necesitan evangelización. No son ni siquiera bebés espirituales. Son nada, todavía no han nacido de vuelta. Pero necesitamos predicarle el evangelio para que tengan ese nacimiento. ¿Sí? Pero también vamos a encontrar personas carnales, inmaduras, sárquicos, los niños caprichosos, los desobedientes, los impacientes, ¿sí? Que todavía no han podido desarrollarse espiritualmente. Pero también vamos a encontrar al hombre espiritual. Neumátiros. Son los que están llenos del Espíritu Santo y los que han madurado espiritualmente y hoy pueden ser esos padres espirituales que otros necesitan. Amén. Hoy te desafío, iglesia, en esta noche, y es la palabra de Dios la que te desafía a poder crecer. Amén. A poder seguir creciendo. Crece, mi hermano, crece, mi hermana. No pierdas el tiempo. Si hay que entregar cosas, entregalas, ¿sí? Si el Señor te está corrigiendo, te está diciendo ahí no, como los niños cuando vas al dedo del enchufe, ¿qué hacemos los padres? Cuando va al dedo del enchufe, ¿qué hacemos? ¡No! ¡Ahí no! ¿Sí? Y no tenemos límite ahí, no es que no, ahí no, porque vieron que ahora la psicología no enseñar, no. La reacción es ahí no. Y a veces el Señor nos va a decir ahí no. Corregite, crece en eso y vas a ver cómo después vamos a poder disfrutar de una iglesia que crece, pero con gente que crece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Amén. Gloria a Dios.